Saludos, esta es la videotutoría de la asignatura de acústica correspondiente al martes 13 de marzo. En ella vamos a abordar, para cerrar ya el tema 3, cuál sería el caso práctico asociado a este tema, este bloque, y que, como recordáis, estos casos prácticos constituyen el 50% de la calificación del bloque en su evaluación continua, su presentación y su entrega en la plataforma, para la cual hay tiempo. ¿De acuerdo? Ved los plazos en la plataforma, como siempre. Si hay algún caso, pues que por algún motivo vaya algo retrasado, pues que se ponga en contacto conmigo y lo comentamos. Caso práctico, en este caso, es el siguiente. Dice que tenemos esta habitación, una sala, ¿de acuerdo? Esta sala de aquí nos da las dimensiones, nos da sus componentes. Es un problema de caso práctico de acondicionamiento acústico y nos pregunta si esta sala reúne las condiciones acústicas para poder ser utilizada como sala de conferencias. ¿De acuerdo? Es decir, en el caso práctico tenemos una habitación en cualquier sitio, en un edificio, un instituto, un auditorio, y queremos habilitar una sala como sala de conferencias. Tenemos sus dimensiones, sus materiales, y queremos saber si está acondicionada acústicamente para ello. Nos dice de qué materiales está compuesto, ¿de acuerdo? El suelo es de parqué, la puerta de madera, madera pintada, cristal, aquí hay una parte de cristal, esta parte de aquí y esta parte de aquí, y las paredes pues son de enlucido de yeso, ¿de acuerdo? Y nos da todas las dimensiones de cada una de las partes. Nos da los coeficientes de absorción acústicos difusos por frecuencias para cada uno de los materiales, y nos recuerda que para que una sala o aula de conferencia vacía, sin ocupación y sin mobiliario, sea apta para tiempo de reverberación, según el código técnico de referencia, su tiempo de reverberación tiene que ser de menor o igual a 0,7 segundos. ¿De acuerdo? Su tiempo. Es decir, si esta habitación es apta para sala de conferencias o para aula, su tiempo de reverberación, que es lo que nos da la magnitud básica, recuerdo que nos da el acondicionamiento acústico, pues tiene que ser menor o igual a 0,7 segundos. Por tanto, la pregunta la tenemos que contestar calculando cuál es el tiempo de reverberación de esta sala con estos materiales, ver si ese tiempo de reverberación es el indicado por las consideraciones técnicas para ser considerada como apta como sala de conferencias, y si no lo es, qué es lo que deberíamos hacer para adaptar esta sala y ser utilizada como sala de conferencias. Aquí hay una serie de guías de aquello que necesitamos calcular y vamos a hacer un repaso a cómo podemos abordar la solución de este problema. Pues para ello tenemos aquí nuestra sala, ¿de acuerdo? Y como he comentado, para contestar a la pregunta de si es apta como sala de conferencias, tenemos que calcular su tiempo de reverberación. ¿Cómo calculábamos su tiempo de reverberación? Pues bueno, los apuntes tenéis varias fórmulas, pues vamos a utilizar la más sencilla, según la cual el tiempo de reverberación se calcula como 0,161 multiplicado por el volumen de la sala y dividido por la absorción de la sala. Tenemos que calcular el tiempo de reverberación, ver cuál es, y si es menor o igual a 0,7 segundos, la respuesta es sí. Si es más grande que 0,7 segundos o significativamente más grande, la respuesta es no. Y tendríamos que decir o indicar por lo menos cómo podemos actuar sobre la sala. Por lo tanto, para calcular el tiempo de reverberación necesitamos calcular el volumen de la sala y su absorción, la absorción de la sala. Como veis, pues la sala es un poco irregular, porque tiene pilares, tiene aquí esta parte que entra, pero en general, si queréis, para no perderos con tantos trocitos, ¿de acuerdo?, que hay por aquí, podemos prácticamente suponer que es perfectamente cuadrada, ¿de acuerdo? Con lo cual, el volumen de la sala, ¿a qué sería igual? Al largo por alto y por ancho. De aquí a aquí
Como veis, tiene 5,86 metros. 5,86 metros. Multiplicado el ancho de aquí a aquí, 7,41 metros. 7,41 metros. Multiplicado por el alto, ¿de acuerdo? Que está aquí, 3,60 metros. Multiplicamos y tendríamos, ¿de acuerdo?, el volumen de la sala, lo que nos dé, que es lo que colocaríamos ahí. ¿Vale? Después tenemos que calcular la absorción del local. ¿Cómo se calculaba la absorción del local? Pues la absorción del local se calculaba el coeficiente de absorción medio de cada uno de los materiales, por ejemplo, yeso, por la superficie que ocupa el yeso. Más, ¿qué otro material tenemos? Vidrio, coeficiente de absorción del vidrio, por la superficie que ocupa el vidrio. Más, ¿qué otro material tenemos? La madera de la puerta, coeficiente de absorción de la madera, por la superficie que ocupa la madera. Más, coeficiente de absorción, tenemos el suelo que es de parqué, por la superficie que ocupe el parqué. ¿De acuerdo? Este coeficiente de absorción tiene que ser el coeficiente de absorción medio. Si veis los datos que nos dan en el problema, vamos a verlos, nos dan, disculpad, ahí, nos dan los coeficientes de absorción para varias frecuencias. Pues nada, tendríamos que calcular la media de esos valores. Tendríamos, después lo comentaré, tendríamos que calcular la media de esos valores, ¿de acuerdo?, para sacar el coeficiente de absorción acústico medio de cada uno de los materiales. No hay ningún problema. Para la placa de yeso cogemos los valores y calculamos la media para el parquet igual, para el cristal igual y para la madera igual. A partir de ahí, continuamos con la resolución del ejercicio. Tengo que calcular la superficie de cada material. Bueno, puedo, si queréis, ponerme con todos los detalles y contar también pues estos trocitos de aquí, estos de aquí, este trocito de aquí. En fin, eso depende ya del detalle con que queráis resolver el problema. Pero en una primera aproximación no hace falta. Por ejemplo, superficie de la madera. Madera tenemos solo la puerta, que es 1,95 de alta, 1,95 de alta por 0,90 de ancha. Resultado, en metros cuadrados, ya sabríamos la superficie, de acuerdo, de madera. Superficie de vidrio. ¿Qué tenemos? Este trozo de aquí, que tiene, de acuerdo, 0,88 de alto. ¿Y cuánto tiene de largo? Pues más o menos 4,06, desde aquí hasta aquí. Este trocito, seguramente, si lo contamos de más, no tiene importancia. 4,06. Podríamos sumar también este trozo, si queremos ser muy exactos. Vale, si lo queréis, lo sumáis. ¿De acuerdo? Que sería el alto, 2 metros, multiplicado por el ancho, que es este de aquí, 0,44. Y tendríamos, ¿de acuerdo?, la superficie de vidrio. Pero bueno, considerar este que es el más grande, el resultado sería bastante aproximado. La superficie de parqué. Parqué es el suelo. De parqué tenemos el suelo. ¿De acuerdo? Tenemos este pequeño trozo que entra. En fin, tampoco hace falta hilar tan fino. Si alguien quiere resolverlo con más detalle, puede ir contando todos los trozos. Pero en hacer el ancho, que es 5,86. Desde aquí hasta aquí. Ancho por largo, que es 7,41. Tendríamos la superficie de parqué. Y después la superficie de yeso. La superficie de yeso, ¿qué tenemos de yeso? Tenemos esta pared de aquí. Voy a intentar pintarla para no despistarnos. Tenemos esta pared de aquí. ¿De acuerdo? Esta pared de aquí es de yeso.
Esta pared de aquí, pues más o menos tiene 5,86 de ancho por 3,60 de largo. Después, ¿qué tenemos más de yeso? Tenemos esta pared de aquí. Si queréis contar los trocitos del pilar, vosotros mismos, no hace falta, no cambiará mucho el resultado. ¿Esto de aquí cómo es? Pues el ancho habíamos quedado que era 5,86 y en este caso el largo, que es de aquí hasta aquí, 7,41. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos más de yeso? Tenemos esta pared de aquí. Esta pared de aquí es más o menos como la de aquí. Por lo tanto, la volvemos a sumar, 5,86 por 7,41, pero cuidado que tiene la puerta. Por lo tanto, le tenemos que restar la superficie de la puerta, que era 0,90 por 1,95. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿Qué más tenemos de yeso? Ya tenemos esta pared, esta pared, esta pared, la pared del fondo. La pared del fondo más o menos tiene el mismo ancho, 5,86, 5,86 por el alto, 3,60. Pero le tenemos que quitar la superficie de cristal, de vidrio, que hemos calculado antes. Pues aquí restaríamos, ¿de acuerdo?, la superficie de vidrio, porque esta pared, una vez calculada la superficie de vidrio, la restamos aquí, porque esta pared tiene un trozo de vidrio. ¿Y qué nos queda por sumar de yeso? El techo. ¿Cuánto tiene el techo? Más o menos, si no queremos perdernos en detalles de esquinitas, pues 5,86 por 7,41. Y de esta forma calcularíamos la superficie de yeso. Repito, para calcular el tiempo de reverberación tenemos que multiplicar 0,161 por el volumen del local dividido por la absorción del local. Podemos, si queréis, para no liaros, en primera aproximación, no hacer caso de las esquinitas y suponer que la habitación es completamente rectangular. Nos saldrá un resultado muy parecido. Por lo tanto, volumen largo por ancho por alto, absorción del local, la absorción media del yeso por la superficie del yeso, la absorción media del vidrio por la superficie del vidrio, más la absorción media de la madera por la superficie de la madera, más la absorción media del parqué por la superficie del parqué. ¿De dónde saco la absorción? Tengo los datos en el enunciado del problema. Lo tengo por frecuencias. ¿Qué hago? Saco la media para el yeso, el parquete, el cristal y la madera. Simplemente la media de esos números. ¿Cómo calculo las superficies de cada material? Pues me fijo en el dibujo y voy sumando los trozos que hay. Puedo aproximar, repito, como si fuese todo cuadrado. Superficie de madera, la puerta. 0,90 por 1,95. Superficie de vidrio, este trozo de aquí por aquí. 0,88 por más o menos 4,06. Si quiero puedo sumar este trocito, no cambiará mucho. Superficie de parqué, el piso, más o menos el ancho, 5,86 por el largo, 7,41. Superficie de yeso, voy contando paredes. Esta pared, 5,86 por 3,60. Esta pared, 360, perdón, esta pared de aquí, 5,86 por 7,41. Esta pared de aquí, 3,60 por 5,86. Esta pared de aquí, que más o menos es como esta, pero le resto la puerta de madera. Y esta pared de aquí, que es como esta, pero le resto la superficie de vidrio. Y por último el techo, que también será de yeso, que básicamente será 7,41 por 5,86. Lo pongo todo ahí y calculo la absorción del local. ¿De acuerdo? Imaginemos, no digo que sean los datos exactos, porque no me acuerdo ahora exactamente,
que el volumen del local fuese 130 metros cúbicos. Y que la absorción del local fuese del orden de 12 metros cuadrados. ¿Cómo continúo? De la siguiente manera. A ver qué agrande esto. Vale. Una vez calculado esto, el tiempo de reverberación del local será 0,161. Hemos dicho que supongamos que el local tiene un volumen de 130 metros cuadrados, pues dividido por 130 y una absorción del orden de 12. Hago esta operación e imaginemos que el resultado sea del orden de 2,5 segundos. El tiempo de reverberación de esta habitación, suponiendo que ese sea el resultado, es del orden de 2,5 segundos. ¿Es válida esta habitación para sala de conferencias? No. ¿Por qué? Porque para que sea válida como sala de conferencias, su tiempo de reverberación tenía que ser como mucho 0,7 segundos. ¿Qué tengo que hacer si quiero que esta sala sea válida como sala de conferencias? Disminuir su tiempo de reverberación. ¿Y cómo disminuyo el tiempo de reverberación? Aumentando la absorción del local. Recordad que si yo tengo que el tiempo inicial de reverberación, el tiempo de reverberación es 2,5 segundos, el tiempo que yo quiero es 0,7 segundos, la absorción del local es 12 metros cuadrados. Estoy diciendo que los datos, los resultados no son exactos, es un ejemplo, tenéis que hacer vosotros los cálculos. Y yo quiero disminuir el tiempo de reverberación, tengo que aumentar la absorción del local. ¿Cómo va eso relacionado? De forma inversa. T0 dividido entre T1 es igual a A1 dividido entre A0. O lo que es lo mismo, si yo quiero bajar de 2,5 segundos a 0,7 y tengo una absorción de 12, ¿de acuerdo? ¿Cuál tiene que ser la nueva absorción del local? Pues 2,5 por 12 dividido por 0,7 en metros cuadrados. ¿De acuerdo? Si era 12, pues si son 3 por 7, 21, 4, pues la nueva absorción del local será del orden, más o menos, es un resultado aproximado, de 40 metros cuadrados. Repito que los números que estoy dando como resultado son muy aproximados. Es decir, si el tiempo de reverberación me da 2,5, tiene que ser de 0,7 para que sea válido como sala de conferencias. No puedo utilizar esta sala como sala de conferencias. No está acondicionada acústicamente. Para que lo esté, tengo que disminuir el tiempo de reverberación de 2,5 a 0,7 segundos. Y en la misma proporción tengo que aumentar la absorción. ¿De acuerdo? Pues si tengo que disminuir el tiempo de reverberación en 3 y pico, tengo que aumentar la absorción en 3 y pico. Pues de 12 más o menos hasta 40 metros cuadrados. ¿Y cómo consigo aumentar la absorción? Pues colocando en la sala materiales absorbentes, lo dejo para la discusión. Puedo colocar paneles de corcho o cortinas o cualquier tipo de material que me ayude a aumentar ese tiempo de absorción. Pero el resultado del estudio es: esta sala no me vale como sala de conferencias, tengo que disminuir su tiempo de reverberación en un factor 3 y pico y por lo tanto tengo que aumentar su absorción en un factor 3 y pico y por lo tanto estudiar qué materiales absorbentes puedo colocar en la sala, cortinas, paneles de corcho, paneles de madera o lo que sea, para aumentar su tiempo de reverberación. El acondicionamiento acústico de una sala se resume en decibelios de reducción acústica, que se suelen dar calculando esta magnitud.
incremento de decibelios, igual al logaritmo decimal del tiempo de reverberación primero al que quiero tener. A ver si me cabe aquí, que sería el logaritmo decimal, el que tenía, si es 2,5, dividido entre 0,7. Imaginaros que esto me dé 6 decibelios. ¿De acuerdo? También se calcula de esta manera. El acondicionamiento acústico de la sala se calcula también dado en decibelios, sacando el logaritmo decimal del tiempo de reverberación que tiene la sala dividido por el que tendría que tener. Con lo cual, la conclusión sería, esta sala, tal como está construida con esos materiales, no me sirve como sala de conferencias. ¿Por qué? Porque su tiempo de reverberación es de 2,5 segundos y para que sea útil como sala de conferencias o aula tendría que ser 0,7 segundos. Por lo tanto, tengo que acondicionar acústicamente la sala haciendo una reducción sonora de 6 decibelios, la cual cosa implica tener que aumentar su absorción total de 12 metros cuadrados a unos 40. Repito, los números son ficticios. Y para hacer eso, pues tengo que estudiar qué materiales absorbentes sonoros puedo colocar en la sala. Y podéis proponer soluciones, buscar algún material absorbente en internet, eso daría un poco de calidad al trabajo. ¿De acuerdo? Pueden ser paneles de corcho, paneles de madera, materiales que sean altamente absorbentes. Una vez resuelto, muy importante, tenéis que redactar y preparar el informe. Y lo tenéis que preparar y redactar, insisto, como he insistido en los otros temas, y cada vez más, porque vamos avanzando, como si fuese un informe. ¿De acuerdo? No como si estuvieseis resolviendo un problema, porque seréis técnicos audioprotésicos y esto forma parte de vuestras competencias profesionales. Oye, mira, yo tengo una sala en donde sea que pues quiero habilitarla como aula porque me voy a montar clases particulares. Me voy a montar una academia de clases particulares, tengo habitaciones, mira, y tengo estas habitaciones. Si doy clases ahí, se me va a entender bien, se va a escuchar bien, está acondicionada acústicamente, hazme un informe. Y vosotros le diréis a la persona, oye, no están acondicionadas acústicamente, tenemos que ponernos en contacto con alguna empresa que nos suministre materiales acústicos para colocar paneles de madera o de corcho, cualquier otra cosa en las paredes, porque no lo está. Hacemos el informe, ejemplo de esquema de informe, ¿de acuerdo? Repito, no entreguéis el trabajo porque esto se valora como si fuese copiando el enunciado del problema y después haciendo todos los números. Pensad que estáis elaborando un informe para una empresa o para un cliente que os ha pedido un estudio inicial sobre si esta sala puede ser utilizada como sala de acondicionamiento acústico. ¿Cómo puede ser un informe? Esto es un esquema muy breve. Estudio de acondicionamiento acústico de una sala para conferencias. Objetivos. Estudiar si una sala determinada reúne las condiciones adecuadas para su uso como sala de conferencias o aula. Datos. ¿Qué datos tenemos? Pues tenemos el tamaño y las características de los materiales interiores de la sala. Aquí tenemos un esquema, escribimos un poco más, por supuesto, de la sala, cuyos materiales son paredes enlucidas con placas de yeso, parquet en el suelo, una ventana de cristal y una puerta de madera. ¿Qué más datos tenemos? Los coeficientes de absorción difusa acústica de los materiales, según la frecuencia del sonido, son estos. Y las recomendaciones de la normativa para tiempos de reverberación es este. Las recomendaciones nos dice, están en el enunciado del problema, copiamos y lo pegamos, que para que sea apta como sala de conferencias, su tiempo de reverberación, ¿de acuerdo?, debe ser más pequeño o igual a 0,7 segundos. ¿Qué haremos para saber si es apta? Calcular el tiempo de reverberación. ¿Cómo? Aplicando la fórmula de Sabine. Para lo cual tendremos que hacer los siguientes cálculos. El volumen total de la sala es, por ejemplo, 150 metros cúbicos. La superficie ocupada por cada tipo de material en la sala es de yeso tantos metros cuadrados, de madera tanto, de parquet tanto y de vidrio tanto. El coeficiente de absorción acústica difuso medio de cada material, cuidado que se tiene que calcular con la media de las frecuencias entre 250 a 2000. Cuando veáis aquí los datos,
y queráis calcular el coeficiente de absorción acústico medio, tenéis que despreciar este de aquí, el de 125 y el de 4000. La normativa dice que se calcula la media entre 250 y 2000. ¿De acuerdo? Entre 250 y 2000. Por lo tanto, el coeficiente acústico medio de la placa de yeso será 0,10 más 0,05 más 0,04 más 0,07 dividido entre 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? El primero y el último se desprecia, se calcula la media de estos. O si encontráis el valor medio en otra fuente externa, lo decís. Continuamos con el informe. El coeficiente de absorción acústico difuso medio de cada material es este, y lo escribimos aquí en una tabla. La absorción total del local, utilizamos esta expresión, y su resultado es este, tantos metros cuadrados. Si la sala no presenta las condiciones adecuadas para su uso como sala de conferencias, el posible acondicionamiento necesario se expresará como reducción de nivel sonoro en decibelios de acuerdo con esta expresión. Esta o esta. La primera, por ejemplo, con los tiempos. ¿De acuerdo? Análisis de los resultados. He hecho todos los cálculos aparte. En sus condiciones actuales, la sala presenta un tiempo de reverberación de 3 segundos. Lo que implica que no es apta. Para adaptar la sala para conferencias se debería aumentar su absorción total en un factor 4,3. Queremos bajar de 3 a 0,7 si ese fuese el resultado, lo cual supone una reducción de nivel sonoro de 6,3 decibelios. Análisis de los resultados. He calculado el tiempo de reverberación, he visto que no me da el que toca y por lo tanto lo que tengo que hacer es acondicionar la sala, reduciendo su tiempo de reverberación y aumentando su absorción. Conclusión y recomendaciones. Repetimos, no presenta los resultados, hay que acondicionarla acústicamente y para el aumento de dicha absorción, pues yo propongo el uso de estos materiales que he encontrado en referencias que he buscado por internet, si queréis alargar un poco más los resultados. Bibliografía. Fuentes que habéis consultado si habéis buscado datos extra por ahí. Cálculos. Y en un anexo ponéis los cálculos. ¿De acuerdo? No hacéis los cálculos entre medias del informe. Como veis, el informe, como mucho, puede tener un par de páginas, si yo escribo un poco más de los que he escrito ahí. No quiero que me escribáis tantas hojas, pero sí que lo que redactéis como un informe. Y en un anexo puedo poner los cálculos. Si he hecho los cálculos, si lo he hecho a mano, pues en un anexo intento ponerlos un poco en limpio. Si queréis, y aquellos que se aclaren más, lo pueden hacer en una hoja Excel. Hemos hecho ya algún ejercicio con hojas Excel. Podéis hacer los cálculos como queráis. Hemos dejado claro todo el procedimiento que hay que hacer. ¿De acuerdo? Para calcularlo. Y en el anexo del trabajo se ponen los cálculos para demostrar que lo habéis calculado. Y de esta forma se presenta el informe. Esto es el esquema básico de un informe. Y es importante que intentéis presentar los resultados del caso práctico como un informe, porque además eso se valora. Porque estamos trabajando el hecho de que vais a tener unas competencias profesionales y en algún momento podéis tener la necesidad de escribir un informe, sea sobre un estudio de un paciente o sea sobre este tipo de cosas sobre las cuales también tenéis competencias. Por lo tanto, por favor, importante, seguid un poco estas recomendaciones y aquí tenéis un esquema, pues creo que claro, de cómo plantear la redacción de la presentación. Objetivo, datos, procedimiento, qué fórmulas voy a utilizar, qué resultados intermedios obtengo, ¿de acuerdo? Análisis de resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los cálculos ahí. Y no es necesario copiar el enunciado del problema, porque para eso estáis haciendo un informe. Y por eso se llama caso práctico. Repito, los cálculos cada uno que los haga conforme se sienta más cómodo. Se pueden hacer a mano o se pueden hacer en Excel. Yo los tengo hechos en un Excel. No es demasiado complicado. Este es mi Excel, con lo cual he hecho los cálculos. Superficie del yeso. Yo he ido contando todas las esquinitas que había. Y al final he calculado la superficie del yeso. Parqué. He calculado la superficie del parqué y todas las esquinitas. Y he calculado la superficie de parqué. Madera.
la superficie de la madera. Como veis, simplemente es multiplicar uno por otro. Largo por ancho, resultado, multiplicar uno por otro, multiplicar uno por otro. La superficie del vidrio, largo por ancho y multiplicar uno por otro. Y después sumar, se ha ido sumando las esquinitas. He dicho que no hace falta sumar todas las esquinitas, porque no... porque el resultado no es demasiado diferente. He calculado el volumen, que sería el alto 3,6, G7, que es para mí G7, la superficie del parqué, superficie de la base por altura. He copiado los coeficientes de absorción y he calculado la media, ¿de acuerdo? ¿Entre qué? Entre el de 250 y el de 2000. C23, F23. Como veis, he calculado la media. Después he calculado la absorción del local. Cada coeficiente medio multiplicado por la superficie, lo he sumado todo. He calculado el tiempo de Sabine, 0,161. ¿Por qué? Por el volumen dividido por la absorción del local. ¿De acuerdo? Me ha salido un cierto resultado. Me ha salido 2 segundos. Tiene que ser 0,7. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el acondicionamiento acústico, que es la fórmula correspondiente. Espera, aquí lo que pasa es que se me ha colado ahora un error, disculpad. El que sea. Se me ha pasado por tocar esto. Estos dos últimos valores se me han trastocado, disculpad. ¿Vale? Pero ya tengo el tiempo que tiene la sala, el que debería tener, y a partir de ahí aplico la reducción sonora y calculo la nueva absorción necesaria. Podéis intentar hacerlo en Excel, y el que no se aclare demasiado, pues hacer los cálculos, porque no son demasiados, a mano. Me da lo mismo. Después se incorporan al final. Y cualquier duda al respecto me lo decís. ¿Vale? Importante, configurar el documento a entregar como un informe, tal como es indicado. Con ello, pues damos por terminado el bloque 3. Damos por terminado el bloque 3, ¿de acuerdo? Tenéis tiempo aún para la entrega del portafolio y el caso práctico del bloque 3. Como veis, la fecha límite es el 30 de marzo, ¿de acuerdo? Fecha límite es el 30 de marzo, más o menos a final de mes. A final de mes. Y lo que haremos será, teniendo en cuenta el calendario que tenemos por delante, la semana próxima pues haré una introducción al bloque 4 y ya dejaré tiempo para que podáis ir acabando el bloque 3 y entregando, ¿de acuerdo?, el portafolio y el caso práctico. Y repito, cualquier duda que tengáis al respecto, os ponéis en contacto conmigo a través del correo electrónico o las posteáis en el foro para que puedan ser contestadas. Pero yo creo que con este vídeo está claro un poco cómo se tiene que resolver, da igual que lo calculéis a mano o lo calculéis con Excel, y cómo tiene que ser el informe, el documento para presentar y ser evaluado del caso práctico, presentarlo como un informe. Siempre, por favor, en formato PDF. Ya la próxima semana, ya antes de que venga Semana Santa y vacaciones de Pascua, daremos una introducción al bloque 4 del temario. Nos vemos.